Mi nombre es Carolina y la siguiente historia fue contada por mi abuelo Nicandro. Y hoy se las dejo, esperando que la disfruten. Me llamo Nicandro y ya tengo más de 70 años, pero hay cosas que ni el tiempo puede borrar. Lo que pasó en nuestro pueblo a finales de los años 80 es algo que todavía me quita el sueño. No sé si fue un castigo de Dios, una prueba del diablo o pura desgracia, pero les voy a contar cómo empezó todo. A lo mejor nadie me cree, pero los que estuvimos ahí sabemos que todo es verdad. Todo empezó con algo tan simple que ni lo notamos al principio. Manchas. Sí, manchas en la piel. A mi vecino Eulalio le salieron unas en los brazos, como pecas grandes y oscuras, pero nadie le dio importancia. Es el sol, por estar descalzo en el campo, decíamos. Luego, la hija de doña Trini, una niña que nunca se enfermaba, amaneció con fiebre tan alta que no podía levantarse de la cama. Es una gripa, dijeron, pero no lo era. A los pocos días, más gente empezó a enfermar. Primero los niños, luego los adultos. Nadie sabía qué estaba pasando. Las manchas se volvieron comunes. Salían en los brazos, en el cuello, hasta en las caras. No se veían normales. Eran como quemaduras que se oscurecían más y más. Don Roque, un hombre de casi 80 años, comenzó a quejarse de dolores en los huesos y luego sus dientes se le cayeron sin razón. A la semana, lo encontramos muerto en su cama. Dicen que tenía sangre seca en la boca, como si hubiera estado tosiendo sin parar. Ahí fue cuando el miedo se metió en el pueblo. La gente ya no quería salir. Los niños dejaron de jugar en la calle y las familias cerraban las puertas temprano, como si así pudieran evitar lo que estaba pasando. Pero lo peor llegó una noche, cuando la señora Jacinta, una mujer que siempre había sido sana y fuerte, empezó a vomitar sangre frente a todos en la plaza. Fue algo espantoso. La pobre cayó de rodillas, con la cara pálida como una sábana, y antes de que alguien pudiera ayudarla, ya estaba muerta. Los gritos de los que estaban ahí se escucharon por todo el pueblo. Yo me acuerdo de que esa noche sentí terror. Nadie sabía qué hacer. Esa noche nadie durmió. En mi casa, mi esposa y yo rezamos el rosario, pidiendo a la Virgen que nos cuidara. A los pocos días, el padre Anselmo habló desde el púlpito en la misa del domingo. Era un hombre serio, con voz fuerte, y cuando hablaba, todos lo escuchábamos. Esta enfermedad no es cosa natural, dijo. El diablo ha metido su cola en este pueblo. Estamos siendo castigados por nuestros pecados, y si no hacemos algo, nadie se salvará. La gente, desesperada, le creyó. El padre aseguró que la culpa era de los brujos y las brujas que vivían entre nosotros, escondidos, haciendo pactos con el demonio. Yo no sabía qué pensar. Siempre había oído rumores de que en las orillas del pueblo había gente rara, que hacía cosas extrañas, pero nunca les había dado importancia. Ahora, todo el mundo comenzó a sospechar de sus vecinos. Las miradas desconfiadas estaban por todos lados, y el miedo se convirtió en algo habitual. Una noche, mientras dormíamos, unos gritos nos despertaron. Salimos corriendo al patio y vimos que un grupo de hombres del pueblo, encabezados por el padre Anselmo, llevaban a una mujer arrastrada por el cabello. Era Francisca, una señora que vivía sola y casi nunca hablaba con nadie. «Bruja, bruja», gritaban. Decían que ella había maldecido a la hija de doña Trini, que la enfermedad de los niños era cosa de su magia negra.
Traté de acercarme, pero mi esposa me jaló del brazo. «No te metas, Nicandro», me susurró, con los ojos llenos de miedo. Los hombres llevaron a Francisca en la plaza, y ahí, frente a todos, comenzaron a agredirla. Nunca se me va a olvidar cómo la pobre pedía ayuda, pero nadie se atrevió a hacer nada. Al final, el padre levantó la cruz y gritó: «Dios nos dará justicia». Luego se la llevaron y nunca más la volvimos a ver. Esa noche, supe que algo peor estaba por venir. El miedo y el fanatismo estaban ganando, y el pueblo entero estaba al borde del abismo. Pero lo que no sabíamos era que todo esto apenas comenzaba. Después de lo que le pasó a Francisca, el pueblo entero parecía vivir en un estado de paranoia constante. Nadie hablaba en voz alta, y la desconfianza era como una peste que se colaba en toda la casa. Hasta los amigos de años empezaron a mirarse de reojo. Yo me dediqué a trabajar en el campo y a mantener la cabeza baja. No quería problemas, pero dentro de mí sentía que algo terrible estaba a punto de suceder. Una semana después, los hombres del pueblo, liderados por el padre Anselmo, se reunieron frente a la iglesia al caer la tarde. No sé qué me llevó a ir, tal vez la curiosidad, pero me quedé escondido detrás de un árbol, observando. Traían a un muchacho, Pablo, un joven que trabajaba cuidando caballos en las tierras de don Rómulo. Lo arrastraban amarrado, con las manos detrás de la espalda. Estaba pálido, temblando y con los labios partidos. El padre Anselmo, con la cruz en alto, dijo que Pablo había sido visto recogiendo plantas en el monte y que alguien había encontrado figuras extrañas talladas en madera en su choza. «Es un brujo, un siervo del demonio», dijo el sacerdote. Algunos hombres lo apoyaron, gritando con fervor, pero otros se quedaron callados, nerviosos. Yo sabía que Pablo era un buen muchacho, tranquilo, que nunca se metía con nadie, pero en esos días bastaba con que alguien te acusara para que tu vida estuviera en peligro. El padre exigió que Pablo confesara sus crímenes. El joven, llorando, negó todo. «Yo no he hecho nada, padre. Se lo juro por mi madre», decía entre sollozos. Pero sus palabras no servían de nada. Fue entonces cuando don Rómulo, un hombre conocido por su temperamento violento, apareció con un costal. Lo sacudió frente a todos, y de ahí cayeron las figuras de madera. Eran muñecos toscos, tallados de manera simple, pero tenían clavos enterrados en ellos. La gente empezó a murmurar, y algunos incluso se persignaron. «¿Qué es esto?», preguntó el padre Anselmo, sosteniendo uno de los muñecos. Pablo no respondió. Estaba paralizado, con los ojos llenos de terror. El sacerdote tomó el silencio como una confesión y declaró que el joven había traído la maldición al pueblo. «El diablo se alimenta de los débiles de fe», dijo. «Debemos limpiar este lugar de su presencia». Los hombres comenzaron a golpear a Pablo ahí mismo. Fue algo tan brutal que tuve que apartar la vista. Los gritos del muchacho eran desgarradores y nadie hacía nada para detenerlo. Luego lo llevaron al río, donde ataron su cuerpo a una piedra grande y lo arrojaron al agua. La corriente se lo llevó y el silencio cayó sobre el grupo. Nadie dijo una palabra mientras se dispersaban, como si no quisieran cargar con el peso de lo que acababan de hacer. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentado junto a la ventana, mirando el cielo oscuro. Pensaba en Pablo, en su cara de miedo, en sus súplicas. Algo estaba terriblemente mal, pero no sabía qué podía hacer. Fue entonces cuando un extraño sonido me sacó de mis pensamientos. Una tos seca, fuerte, que venía de la calle. Me asomé con cuidado y vi a doña Margarita, una mujer mayor que vivía sola, caminando descalza. Tosía sangre y su piel estaba cubierta de esas mismas manchas que había visto en otros. La imagen era horrible. Margarita levantó la mirada y por un segundo pensé que me había visto. Sus ojos estaban llenos de algo que no puedo describir. Dolor, desesperación, como si supiera que no le quedaba mucho tiempo. Dio unos pasos más y se desplomó frente a su casa. Aunque la escena fue rápida, ese momento quedó grabado en mi mente para siempre. Y al día siguiente, cuando salí a trabajar, me enteré de que Margarita había muerto esa misma madrugada. Su cuerpo estaba lleno de llagas, y algunos decían que su carne olía podrido, como si se hubiera descompuesto antes de morir. La noticia corrió como pólvora, y la gente volvió a reunirse en la iglesia, buscando respuestas. Pero yo sabía que lo único que encontraríamos sería más horror. El ambiente en el pueblo estaba más hostil que nunca. Las ejecuciones no se detuvieron. Al contrario, parecía que con cada día que pasaba, el padre Anselmo se sentía con más derecho de señalar culpables. Bastaba una mirada rara o una palabra maldicha para que alguien acabara amarrado y arrastrado al centro del pueblo. La iglesia, que antes era un refugio para el alma, se convirtió en el lugar de los juicios. Las cruces benditas comenzaron a aparecer por todas partes, en las puertas de las casas, clavadas en los árboles y hasta pintadas con cal en los caminos. La gente enfermaba cada vez más. Las manchas en la piel de los enfermos parecían expandirse rápido, y sus cuerpos se llenaban de llagas que supuraban un líquido amarillento con un olor horrible. Los niños eran los más afectados. Lloraban de dolor día y noche, y muchas familias empezaron a encerrarse, temerosas de que el mal fuera algo que se pudiera contagiar. Pero la vieja Simona, la madre de Pablo, no mostraba ni miedo ni desesperación. En sus ojos solo había una sola cosa: odio. Simona era una mujer dura, de esas que la vida no logra quebrar. Después de la muerte de su hijo, dejó de ir a la iglesia y evitaba a los vecinos. La veía pasar por los caminos con el rostro de pocos amigos, las manos apretadas alrededor de un rebozo negro que llevaba en los hombros. Nadie se atrevía a acercarse, y algunos incluso murmuraban que ella era una bruja de verdad. Por eso su hijo había caído en las garras del diablo. Yo no creía en esas cosas, pero cada vez que cruzábamos miradas, sentía un escalofrío que no podía explicar. Una tarde, mientras me dirigía a casa después de trabajar en el campo, escuché un murmullo en la casa de Simona. Era un sonido bajo, casi como si estuviera rezando, pero sus palabras no eran las del rosario. Me acerqué, con cuidado de no ser visto, y miré por una rendija en la puerta. Simona estaba de rodillas frente a un altar improvisado. Había fotografías de Pablo, velas rojas y un frasco con un líquido oscuro que no pude identificar. Lo más extraño era que, en medio del altar, estaba una figura de madera, tosca, parecida a los muñecos que habían encontrado en la choza de su hijo. Simona hablaba en voz baja, pero sus palabras eran claras.
por cada lágrima que he derramado, por cada golpe que recibió mi hijo, que caiga sobre ellos el mismo dolor, que sus hijos sufran, que su carne arda, que sus almas no tengan descanso. Me quedé paralizado. Nunca había escuchado algo tan lleno de odio, y por un momento sentí que debía salir corriendo a buscar al padre Anselmo. Pero luego recordé lo que había hecho con Pablo y sentí una rabia amarga en la garganta. ¿Qué derecho tenía él de decidir quién era bueno o malo? Me alejé sin hacer ruido, con el corazón latiendo rápido y el pensamiento de que algo malo estaba por pasar. Esa misma noche ocurrió el primer evento que marcó la caída del pueblo. Don Rómulo, el mismo que había acusado a Pablo, comenzó a gritar en su casa. Sus vecinos acudieron al escuchar los alaridos, y cuando entraron, lo encontraron tirado en el suelo, retorciéndose como si algo invisible lo estuviera estrangulando. Su piel estaba cubierta de llagas que parecían abrirse por sí solas, dejando escapar un líquido espeso y maloliente. Me quema por dentro, decía, mientras los demás miraban aterrados, sin saber qué hacer. La escena fue tan espantosa que hasta los hombres más valientes del pueblo salieron corriendo, dejando a don Rómulo a su suerte. Murió antes del amanecer, y cuando el padre Anselmo llegó a bendecir el cuerpo, encontró que las cruces en la casa estaban volteadas, como si alguien las hubiera girado a propósito. Y esa noche, la noticia corrió como pólvora. Simona le hizo un mal a don Rómulo, decían algunos. Otros aseguraban que no era Simona, sino el diablo en persona que había respondido a los rezos de ella. El clima de tensión subió todavía más. El padre Anselmo empezó a realizar procesiones diarias, llevando a la gente a rezar por las calles del pueblo, con cánticos y plegarias que pedían la protección divina. Pero a pesar de sus esfuerzos, las muertes continuaron. 3 días después, fue la esposa de don Rómulo quien apareció muerta en su cama. Su cuerpo estaba rígido, con una mueca de terror en el rostro, como si hubiera visto algo que la dejó sin aliento. La vieja Simona, por su parte, no mostró ninguna emoción. La vi una vez más, parada frente a la tumba de Pablo, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. Parecía una estatua, inmóvil, pero en su rostro había una sombra de satisfacción que me dejó helado. Pero saben, las cosas en el pueblo dieron un giro extraño cuando las muertes cambiaron de rumbo. Ya no eran los supuestos brujos o las familias de los acusados quienes caían, sino los mismos hombres que habían aplicado la justicia del padre Anselmo. Aquellos que habían amarrado las sogas, levantado las piedras o señalado a los culpables, empezaron a aparecer de formas que erizaban la piel. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que algo más grande que nosotros estaba cobrando venganza. El siguiente en morir fue Rosendo, el herrero. Una noche, mientras trabajaba en su fragua, escucharon un estruendo tremendo. Cuando los vecinos llegaron, encontraron que el yunque le había caído sobre el pecho, pero no era cualquier accidente. Los vecinos juraban que la herramienta estaba firmemente sujetada al suelo y que no había forma de que se hubiera movido sola. La sangre de Rosendo se mezcló con las cenizas del carbón y el olor metálico inundó la calle. Su esposa lloraba sin consuelo, pero algunos la miraban con sospecha, temiendo que el mal se hubiera quedado en esa casa. Después fue Santos, el panadero. Este hombre era de los más devotos y siempre estaba al lado del padre Anselmo, llevando cruces y agua bendita a cada rincón del pueblo.
Una mañana, no abrió su panadería y los clientes empezaron a preocuparse. Cuando entraron, lo encontraron de pie, con las manos aferradas al horno. Sus palmas estaban quemadas hasta el hueso, como si hubiera intentado sostener las brasas encendidas. En su cara quedó un gesto de puro terror, los ojos abiertos y la boca congelada en un grito que nadie había escuchado. Los demás fueron cayendo uno por uno, y con cada muerte, el miedo crecía entre nosotros. Lo que fuera, estaba claro que la justicia del padre Anselmo había llegado a su fin. La gente dejó de asistir a las procesiones y evitaba acercarse a la iglesia. Las cruces que antes adornaban las casas ahora se tiraban al río, como si estuvieran manchadas de algo impuro. El padrecito se quedó solo. Lo veíamos caminar por las calles, con la sotana raída y la mirada perdida. Su voz, antes fuerte y llena de autoridad, ahora era apenas un murmullo. Pedía que la gente no dejara de rezar, pero nadie le hacía caso. Lo peor vino cuando, una noche, escuchamos los gritos desde la iglesia. Era el padre Anselmo. Al principio pensamos que estaba rezando con fervor, pero pronto nos dimos cuenta de que no eran oraciones, eran gritos de puro pánico. Algunos hombres, armados de valor o de simple curiosidad, corrieron a ver qué pasaba. Yo fui uno de ellos. Entramos al templo y nos encontramos con una escena que nunca podré borrar de mi mente. El padre estaba arrodillado frente al altar, pero no rezaba. Su cuerpo estaba cubierto de llagas, iguales a la de los enfermos del pueblo, pero peor. Las heridas supuraban un líquido negro que se derramaba por el piso. Sus manos estaban aferradas al crucifijo, pero el crucifijo ardía, como si fuera de hierro al rojo vivo. Podíamos escuchar cómo la carne se le quemaba y el olor era insoportable. De repente, el padre dejó escapar un grito que nos hizo llorar. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron y cayó al suelo con un golpe seco. Su rostro se retorció en una mueca de dolor y entonces lo vimos. Algo salía de su boca. Era como un líquido espeso y oscuro, pero se movía como si tuviera vida propia. Algunos juraron que era el mal que había estado dentro de él, escapando. Otros pensaron que era un castigo divino. Yo no sé qué fue, pero cuando lo vi, supe que el padrecito estaba más allá de cualquier salvación. Esa fue su última noche. Murió ahí mismo, en el altar, rodeado de los mismos símbolos que había usado para justificar las masacres. Nadie tocó su cuerpo. Lo dejamos ahí hasta que, al amanecer, la iglesia comenzó a arder sin que nadie pudiera explicarlo. Las llamas consumieron todo y el pueblo entero se quedó mirando, en silencio, mientras el humo subía al cielo. En los días que siguieron, intentamos buscar a Simona. Algunos decían que la habían visto en el monte, cargando una bolsa llena de hierbas y huesos. Otros aseguraban que había salido del pueblo antes de que todo se desatara, pero nunca la encontramos. La gente comenzó a decir que Simona era una bruja, de las verdaderas, y que había traído la justicia que el padrecito no pudo dar. Yo no sé si eso sea cierto, pero lo que sí sé es que, después de la muerte del padre Anselmo, el pueblo quedó en silencio, como si la tierra misma hubiera decidido que ya no valía la pena escucharnos. Sin embargo, un día todo cambió. Cuando aquel médico llegó al pueblo, todo parecía estar al borde del colapso. Las calles polvorientas, antes llenas de murmullos de temor y susurros de rezos, ahora estaban vacías.
como si la vida misma se hubiera rendido. Su presencia, un hombre alto y delgado con un maletín gastado, generó una mezcla de esperanza y desconfianza. Nadie sabía su nombre, solo se presentó como el doctor. Sin embargo, su determinación y los ojos cansados, que habían visto mucho más de lo que cualquiera podría imaginar, le dieron cierta autoridad. El doctor empezó su recorrido por las casas. Tocaba las puertas, entraba sin esperar invitación y revisaba a los enfermos. Su rostro se endurecía más con cada visita. No había consuelo ni esperanzas en sus palabras. No hubo consuelo ni esperanza en sus palabras. Lo único que ofrecía era la verdad, cruda y directa. Esto no es obra de brujas ni demonios, dijo una noche frente a un grupo reducido de sobrevivientes que se habían reunido en lo que quedaba de la plaza. Esto es un veneno invisible que entró en ustedes por la comida, por la leche que bebieron. La noticia cayó como un balde de agua fría. Un silencio profundo se apoderó del lugar, roto por los sollozos de algunas mujeres. El doctor explicó que una nube de radiación, proveniente de un lugar llamado Chernobyl, había envenenado los campos irlandeses donde se producía la leche que llegaba al pueblo. Lo más aterrador era que el veneno no tenía color, ni olor, ni sabor. Nadie podía haberlo sabido. Los sobrevivientes escuchaban incrédulos. ¿Radiación? ¿Chernobyl? Esas palabras eran extrañas, ajenas a su mundo. Pero el horror en los ojos del médico y las marcas visibles en sus cuerpos dejaban claro que no estaba mintiendo. La revelación no trajo consuelo. Solo avivó el fuego de la culpa que muchos ya cargaban. Los recuerdos de las hogueras y las ejecuciones regresaron con una fuerza brutal. Ahora sabían que los que murieron en la plaza no eran culpables de nada. Los hombres, mujeres y niños que ardieron vivos no tenían pacto con el diablo. Solo habían sido víctimas de una ignorancia que se había vuelto implacable. Pero lo peor vino cuando el doctor, entre papeles y muestras que analizaba con instrumentos básicos, dejó claro que no había marcha atrás. Los cuerpos ya estaban envenenados. Era un veneno que no se podía limpiar. Nadie estaba a salvo. Fue entonces que la impotencia se convirtió en furia. Los ojos de los sobrevivientes, antes llenos de temor, ahora ardían con rabia contenida. ¿Quién tenía la culpa? ¿El gobierno que había dejado entrar esa clase de leche contaminada? ¿Los extranjeros que sabían del peligro y no avisaron a tiempo? ¿El sacerdote que desató las masacres sin cuestionar? Simona fue el nombre que muchos susurraron con odio. A pesar de la verdad revelada, seguían culpándola, como si su brujería hubiera traído la desgracia. Varias veces intentaron buscarla en el monte, en las cuevas cercanas, pero no hallaron rastro de ella. Era como si la misma tierra la hubiera tragado. Algunos decían que había escapado al extranjero, otros que había sido consumida por sus propios demonios. Y saben, con el tiempo, el pueblo quedó vacío. Los pocos sobrevivientes se fueron, buscando un lugar donde el aire no pesara muerte y el agua no supiera ceniza. Yo fui uno de los últimos en irme. Cada vez que cerraba los ojos, veía las hogueras, las caras de los inocentes, el rostro atormentado del padre Anselmo en las ruinas de la iglesia. Y bueno, nunca volví a saber del doctor, ni de Simona, ni del pueblo. Pero algo dentro de mí sabe que lo que pasó ahí nunca se olvidará. No por mí, ni por los que estuvimos ahí, sino porque el lugar mismo quedó marcado. Dicen que la tierra tiene memoria y que en ese rincón perdido de México
la tierra nunca dejará de gritar. Querida y amada comunidad, para todos aquellos que llegaron hasta el final, les agradezco mucho su tiempo. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este relato. No te olvides de suscribirte, de darle like y de compartirlo con tus seres queridos para que nuestra comunidad siga creciendo cada vez más. Una vez más te agradezco y en esta ocasión quiero mandar un saludo muy especial hasta Nuevo León para el miembro de la comunidad, Luis Rey. Te agradezco mucho todo el apoyo. Espero que todos se encuentren bien y que sigan disfrutando de más relatos.